Listo. Buenas tardes, mi nombre es Medalis Tiburcio, soy estudiante de la carrera de Administración de Negocios de SEGEL. Actualmente me encuentro relacionando un proyecto académico titulado Servicio de Innovador de Enfermería a Domicilio para mejorar así la continuidad del cuidado a domicilio de un paciente en Lima Metropolitana. El objetivo de esta entrevista es conocer tu experiencia, tal vez como familiar o como cuidador de un paciente que necesitó algún cuidado en casa después de algún tipo de atención médica o alguna cirugía o alguna hospitalización. ¿Me brindas tus datos, por favor? ¿Qué tal? Soy Pedro Ricardo Alarcón Alba, licenciado de la publicidad, soy publicista actualmente y actualmente vengo desempeñándome en dicha carrera en la Universidad UTP. Listo, Ricardo, un gusto conocerte. Esta información, comentarte, suele ser utilizada únicamente para fines académicos y se trata de manera confidencial, entonces no existe una respuesta correcta o incorrecta, ¿sí? Perfecto. Entonces comencemos. ¿Has tenido la responsabilidad de cuidar a un familiar que después de alguna atención médica, alguna cirugía o hospitalización necesitó de cuidados en casa? Sí, mi madre se rompió la pierna hace unos años y bueno, yo y mis hermanos tuvimos que encargarnos de sus cuidados. Ok. ¿Y qué tipo de cuidados o procedimientos tuvieron que brindar o coordinar durante esta recuperación a tu mami? Bueno, lo que era administrarle sus medicinas en los horarios correspondientes, ayudarle a hacer sus actividades o acompañarla al baño, porque obviamente cuando estaba con el yeso no podría movilizarse de forma ella misma y ayudarla a que se duche, a ayudarla a cambiarse la ropa, todas esas cosas. Ah, perfecto. ¿Y quién asumió principalmente esta responsabilidad de cuidado en casa durante este periodo? Bueno, para esa época vivíamos yo y mi hermana Mayra, ¿ya? Ok. Pero mis dos hermanos mayores sí venían a apoyarnos, pero la responsabilidad caía automáticamente en mí y en mi hermana. ¿Y consideras que recibieron una orientación necesaria para que puedan brindar un adecuado cuidado en casa? Bueno, en las citas que tuvimos en el hospital Cayetano Heredia, las doctores y el doctor nos indicaron los cuidados que de mamá debería tener en caso que se presentara alguna complicación con la cura de su yeso, que llamemos a emergencia cualquier cosa. ah, Pero en sí no tuvimos tuvimos que contratar en sí asistencia de alguna cuidadora o enfermera profesional mientras estábamos con nosotros sus hijos cuidando. Ok, entonces sí buscaron a un profesional de salud para atender a tu mami en casa. Sí, buscamos que nos indiquen si mi mamá necesitaba que el tema de su rehabilitación, sobre todo, ¿ya? Después de que le quitaron el yeso, nos indicaron que sí iba a tener que llevar una rehabilitación con su pie para que pueda sentarlo. Pero esas rehabilitaciones el médico del hospital nos recomendó uno en el hospital ah, un traumatólogo o una terapeuta para esos casos, independiente del hospital que podíamos pagar por cada sesión, y teníamos que llevar a mamá. Ok, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Qué aspectos consideras en este caso fueron positivos y cuáles se debió de mejorar el tema cuando contrataron a un personal de salud? Bueno, más fue por el tema de que, bueno, como éramos mayores, también trabajábamos cada uno, o teníamos que estudiar también, y teníamos que ah, ponernos de acuerdo entre hermanos para poder ayudar a mamá en esos aspectos, porque también teníamos que encargarnos de las cosas, de las actividades o las responsabilidades de la casa y también de los gastos personales de la familia. Yo diría que en el tema del encontrar una terapeuta o que le ayude con su rehabilitación a mi mamá fue un tema un poquito más tedioso que estuvimos viviendo entre hermanos, que sea buena, pero que también no salga de nuestro presupuesto, porque este tipo de terapias son un poco costosas para que pueda
ir yendo a sentar su pierna cuando se le quitó el yeso. Entonces sí podríamos considerar que sí es útil contar con un servicio profesional que acompañe en la recuperación de un paciente y garantice así una continuidad del cuidado en el hogar, ¿correcto? Yo creo que sí, si hubiésemos tenido la posibilidad en ese momento que mamá estuviera, digamos, con un seguro privado en su momento, eso hubiese podido ayudar bastante en su, bueno, o despreocuparnos un poco en el tema de las terapias o correr con, con ir buscando de forma independiente a alguien o un profesional de rehabilitación para que vaya viendo sus terapias. Hubiese sido mucho más fa- fácil para nosotros si en ese momento mamá hubiese estado asegurada en en una red privada, diría yo. Entonces, si pudieras, para finalizar, cambiar una sola cosa de esta experiencia que vivieron durante el cuidado del paciente a casa, ¿cuál sería? Bueno, diría yo que si tuviera que, bueno, uno evitar que hubiese pasado ese accidente, pero en sí que lo que yo podría cambiar es que hubiésemos buscado a un profesional desde el principio, ¿ya? Ujú. Para ir o alguien o encontrar un profesional así de confianza que conozca ya mamá, sobre todo sus terapias, eso desde el principio para que no y con esa profesional ya tener la confianza para ir con ella misma o digamos como cuando tú dices tu casero de confianza o tu profesional de confianza, tu abogado, tu contador, Exacto. Ujú. eso debimos haberlo buscado desde el principio, sinceramente. Pero estábamos nosotros, yo y mis hermanos no nos poníamos de acuerdo porque uno por buscar entre uno más barato, uno más asequible, no, este cobra muy caro, no, quizás no le está haciendo bien la rehabilitación de mi mamá, esta terapeuta. Ese fue el tema un poco más tedioso que tuvimos en ponernos de acuerdo entre los cuatro hermanos. Sí, se entiende. Listo, Ricardo. Gracias sinceramente por el tiempo brindado y la confianza en compartir tu experiencia. Nuevamente, la información brindada ahora será únicamente para fines académicos, ¿sí? Un gusto Está. conocerte. Mucho gusto, que tengas muy buenas noches. Gracias, igualmente.